Bueno, Jonathan, estamos con la Universidad de Palermo, en ingeniería, la carrera de ingeniería, son todos estudiantes de ingeniería y algunos invitados, distintas ingenierías, y bueno, la materia es... ¿Distintos años? Y distintos años, Sí. pero ya tirando casi a recibirse, casi al final. Bueno. En la materia, bueno, vamos avanzando con el Canvas, que ya lo conoces, y paralelamente al Canvas traemos oradores de distintos temas específicos que nosotros consideramos importantes que el emprendedor conozca. Obviamente en una hora no se puede dominarlo, pero sí plantar la semillita de que la importancia del tema. Perfecto. Y por ejemplo, bueno, vemos tablero de comando, que todavía no vimos, que es la parte de números, de startup, todo orientado a una startup. Bien, perfecto. La parte de legales, contratación, proveedores, trabajos, contratar gente de relación de dependencia y todo ese tema. Perfecto. Ventas puras, cómo fondear, armar equipos. Estos startups claramente necesitamos mucho talento y la dificultad para encontrarlos. Y en tu caso, bueno, el tema del marketing digital. Bien. Quiero hacer una aclaración. Generalmente hay algunos mitos en donde las personas dicen no puedo emprender. Por ejemplo, no tengo dinero. Bueno, acá vimos que hay caminos si no tenés dinero para emprender. Otros es de lo que a mí me apasiona, porque nosotros hacemos hincapié en emprender en lo que te apasiona. De lo que a mí me apasiona, no se puede. De esto no se puede vivir. Vimos casos, por ejemplo, una ingeniera que se apasionó por el té y vive del té. Y hay otros con la edad, ya soy grande, hay muchos casos en donde se demuestra que se puede. Y hay uno que es muy importante, fundamentalmente al perfil del estudiante de ingeniería, de ingeniero, que es yo no sé vender, o me cuesta vender. Bien. Con este tema, con esta aparición de lo que es internet y marketing digital, yo pienso que es una gran ayuda, para poder ayudar en la parte de venta, porque no es lo mismo en mi época cuando yo empecé, que había que agarrar el teléfono y llamar, que tener una buena estrategia, que se contacte con vos y pasa a ser lo que es una venta consultiva. Bien. ¿Sí? Sí, bueno. Entonces esta es la importancia del tema. Bueno, bien. Te presentamos y Dale. Y se puede preguntar, como siempre. Dale, no hay ningún problema. ¿Quieren ir desarrollando preguntas a medida que avanzo o quieren que vemos? La idea es ver principalmente dos temas, ¿de acuerdo? Dos temas con un inciso. El primer tema vamos a hablarlo de marca personal, algunos temas importantes a tener en cuenta, cómo poder desarrollarlo, algunos tips bastante claros, por así decirlo, que se pueden llevar adelante, algunas técnicas o tácticas básicas. Después vamos a hablar, entrando en materia marketing digital, de dos cosas muy importantes. En primera instancia, la diferencia entre la estrategia, la táctica y la técnica, y después de algunos aspectos estratégicos y tácticos propios del marketing digital. ¿Por qué no entrar a lo técnico? Y porque si entramos a lo técnico deberíamos ver cómo hacer una campaña de AdWords o cómo correr una pauta publicitaria en Facebook, cosa que realmente no me interesa, sino que ustedes puedan saber liderar, pedir y eventualmente que después venga el especialista y haga lo que tenga que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto me presento, mi nombre es Jonathan Baldovino. Soy consultor en marketing digital, en negocios digitales, más allá del mundo del marketing digital. Trabajo básicamente con algunas empresas dentro de las áreas de cómo utilizar Internet como plataforma de negocios. Me dedico a lo que es el mundo de Internet desde hace 15 años. Empecé en la empresa Dinero Mail,
también no sé si alguno de ustedes la conoce. Dinero Mail es una empresa que luego la adquirió PayU, que es una empresa de medios de pago. Esa empresa fue medio clave en mi carrera porque dentro de esa empresa, en aquel entonces, estamos hablando del año 2006, todavía no estaba ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. De hecho, Google ni siquiera tenía oficinas acá en Argentina. Todavía no había lanzado su programa de AdWords. Google era simplemente un buscador. Había gente que todavía tenía Messenger, se usaba Messenger, y había gente que tenía mails de Yahoo, para que tengan una idea. En aquel entonces, como esta plataforma era una plataforma de medios de pago, yo de hecho, para serles sincero, empecé a trabajar ahí porque me hablaron de Visa, Master, Rapipago, Pago Fácil, y yo realmente entré por eso. Yo venía de trabajar en American Express en el área de ventas, y no estaba bien claro de qué se trataba. Y ahí adentro me enteré que era una plataforma de medios de pago y tuve acceso básicamente, absolutamente a todos los modelos de negocios que tuviesen que cobrar a través de Internet. Con lo cual me junté con empresas de todos tipos y colores y me di cuenta en aquel entonces que vender algo de Internet era casi como un chino. Entonces las reuniones eran largas y empecé a desarrollar una estrategia más hacia el lado del inbound marketing, ¿no? ¿Qué es el inbound marketing? Básicamente existen dos estrategias de marketing: el inbound marketing y el outbound marketing. Después vamos a hablar de eso. Pero el inbound marketing consiste básicamente en generar reuniones, eventos, seminarios, workshops, como quieran llamarlos, explicándole a varias personas. De esa manera se vuelve algo mucho más eficiente que hacerlo uno a uno, sobre todo cuando algo no se entiende y vos querés desarrollar eventualmente un mercado. Así que bueno, de ahí en más pasaron un montón de cosas. Trabajé 9 años en una empresa de email marketing. Tuve la posibilidad de viajar desde Guatemala hasta Tierra del Fuego, donde actualmente incluso tengo algunos clientes hablando del tema de marketing digital, dando charlas, cursos, conferencias. Así que bueno, entrando en la materia marca personal, en primera instancia entendamos lo siguiente. Es un factor muy importante. ¿Qué es la marca personal? La marca personal es el objetivo de asociar a una persona con una temática. ¿De acuerdo? Si yo hablo con una persona, yo puedo identificar que esa persona se dedica a tal o cual cosa y poder asociarlo rápidamente con un tema. Entonces, si yo hablo con tu nombre, con Marcos, si yo hablo con Marcos y eventualmente pueda investigar a través de las redes sociales a Marcos, rápidamente pueda saber qué hace, a qué se dedica, cuál es su profesión, ¿sí? O cuáles son sus skills, por así decirlo. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para desarrollarme como marca personal? ¿Qué es lo que yo voy a vender? Cuando me ven a mí, ¿qué ven como venta? ¿Qué se está vendiendo? ¿Cuál es el producto Marcos? De eso hablamos cuando hablamos de marca personal. Yo hablo de Marcos, ¿y de qué hablo cuando hablo de Marcos? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, perdón, sí. Nosotros marcamos mucho el tema del foco. Y esto que vos sí tiene que tener un foco. Un foco orientado a quién es el público. O sea, especializarse en un tema. Bien, sí, está claro. Seguridad, o sea, tiene que quedar claro. No puede ser múltiples temas. No, está claro. Tiene que tener un foco. Está claro. Bueno, de hecho, el foco es un factor fundamental porque, de nuevo, el que mucho abarca poco aprieta, y cuando no hace foco en algo es como que es de mucho, pero no me queda claro qué. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿qué podría empezar a hacer para empezar a trabajar en mi marca personal? La realidad es que, en primera instancia, debemos trabajar en lo que llamamos el perfil. ¿De acuerdo? ¿Qué es el perfil? El perfil es todo lo que yo pueda encontrar digitalizado de una persona. Entonces, primero vamos a hablar de algunas redes sociales. La pregunta son, ¿cuáles redes sociales? Y acá viene otro factor importante. Normalmente las redes sociales hoy en Argentina son 4. ¿De acuerdo? Tenemos Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Pregunto, ¿todos tienen perfiles en todas las redes sociales? No. Genial. Entonces, el que mucho abarca poco aprieta. Y la realidad es, si yo voy a abrir un perfil en una red social, es porque eventualmente lo voy a usar.
abrir un perfil en una red social para no usarlo no sirve de absolutamente nada. Con lo cual digo, bueno, ¿con qué voy a usar? ¿Con qué red social voy a jugar? Porque abrir un perfil en una red social, si no lo completo con absolutamente nada, es como ir a alguna sucursal de alguna tienda en la cual entro en la sucursal porque veo la marca, me meto y está medio vacío, todo tirado, la estantería media con polvo, algún productito ahí arriba que se le ocurrió poner, y lo que transmite eso es cierta dejadez, ¿de acuerdo? Porque en definitiva es lo que se transmite. Entonces, lo que voy a hacer en primera instancia es definir sobre qué perfiles voy a trabajar. Dada la edad de ustedes y dada la edad de las relaciones con las personas que ustedes quieren trabajar eventualmente, vamos a concentrarnos en dos redes sociales. Vamos a hablar de Facebook y vamos a hablar de LinkedIn. Bien, primer factor importantísimo, el avatar. ¿Qué es el avatar? El avatar es la imagen que los va a representar. Y el avatar debería ser el mismo en todos lados. Y cuando hablo del mismo en todos lados es la fotito de ustedes, el perfil que elijan, debería ser exactamente el mismo en Facebook que en LinkedIn. Ni hablar, por supuesto, que Facebook está directamente relacionado con WhatsApp. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Primero, Facebook compró WhatsApp en 19.000 millones de dólares. ¿Por qué compró WhatsApp? Porque por los datos que tiene WhatsApp. Entonces, hoy, en muchas cuentas, en Facebook, tenés que poner tu número celular, incluso en algunos procesos de confirmación. Entonces, ¿qué sucede hoy? No sé si alguno de ustedes usa Facebook y usa WhatsApp. Posiblemente se dé cuenta que contactos que tienen WhatsApp, de pronto los ves en Facebook y te los vincula o te los sugiere como amigos. ¿Les pasa eso? Sí. Eso. Entonces, ¿qué significa? Que se empieza a conjugar las relaciones entre las personas a través de distintas redes. En este caso, WhatsApp. Que WhatsApp, por cierto, también tiene el uso de un avatar. Entonces, si yo tengo un avatar de pronto en WhatsApp, muy lejos, y eventualmente estoy en mi Facebook y veo un avatar, puedo asociar ese avatar a una persona, la identifico por un aspecto visual, no por leer el nombre. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, no sé si lo saben, por ahí no, pero la imagen que más le llama la atención al ser humano es el rostro del ser humano. O sea, la imagen que más le llama la atención al ser humano es el rostro de otro ser humano. Con lo cual, regularmente, cuando ustedes se dirigen entre Facebook, WhatsApp, regularmente WhatsApp, ¿qué hacen ustedes? ¿Leen los nombres de las personas o van a las imagencitas al costado y tratan de identificar quién? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace a la definición del avatar. Si yo utilizo el mismo avatar en todos lados, rápidamente puedo identificar y asociar a la persona. Tema número 1. Tema número 2, lo que se llama el cover. El cover o la portada. Facebook y LinkedIn me permiten tener una portada. Esa portada está bueno para hacer lo que mencionó que es el foco, es a qué se dedica, qué hace, ¿de acuerdo? Si ustedes, por ejemplo, me buscan en Facebook, o en LinkedIn, o en Twitter, o en lo que fuere, hay una portada que tiene 3 hashtags, que dice emprendedores, marketing digital, y no me acuerdo qué cosa dice, pero bueno, hay un hashtag más que básicamente asocia con las temáticas que yo hablo. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Ahora el punto es, genial. Tengo mis redes sociales preparadas. Ahora la pregunta es, ¿hay algo que no sé si escucharon el término social media, ¿no? O social media marketing? El social media, en Latinoamérica pasa algo muy gracioso, que es del social media, la parte del media, todo el mundo la entendió, porque de pronto tiene Facebook, tiene perfiles en redes sociales, pero la parte del social se la olvidaron por completo. Y acá hablamos de redes sociales, hablamos de personas. Entonces, el factor persona nunca debemos olvidarlo. Entonces, acá hay una realidad que es la siguiente.
el vínculo entre las personas se debe en función a la generación de valor entre ellas. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? La vinculación que ustedes tengan con sus amigos, sus parejas, sus compañeros, las relaciones con las personas con las que se vinculan, ese vínculo se va a fortalecer en medida de el valor que yo perciba de la otra parte. Por ejemplo, si yo establezco una relación con ella, nos conocemos, dependiendo de lo que yo perciba que ella me transmite y viceversa, ese vínculo se va a empezar a fortalecer, como la amistad. Muchas veces, de hecho, tengo una vinculación mucho mayor con un amigo que con un hermano, y aunque un hermano es de sangre y de familia. Sin embargo, puedo llevarme mucho mejor con un amigo. ¿Por qué? Porque la transferencia de valores entre esas personas es mucho mayor que con mi hermano. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Dicho eso, la pregunta es, si yo me encuentro con Marcos, con Marcos, y entro en su perfil de Facebook o de LinkedIn y digo, ¿cuál es el valor que tiene Marcos para agregarme? ¿Qué veo en su perfil? ¿De acuerdo? El perfil se divide claramente en dos partes. Por un lado, en el caso de LinkedIn, en su perfil profesional, los trabajos que ha hecho, a qué se dedica, cuánto tiempo, sus especializaciones, sus cursos, su participación profesional. Y eventualmente en Facebook está más asociado a lo social, a los contenidos que él tiene para publicar. Ahora, la pregunta es, ¿qué debería hacer Marcos si yo quiero entrar en su perfil y debería decidir si lo sigo o no lo sigo? La respuesta a esa pregunta es, ¿cuál es el valor que yo percibo? ¿Cuáles son mis intereses frente a él? Y si yo veo que me puede interesar lo que él tiene para darme. Si me interesa, eventualmente voy a establecer el vínculo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es lo mismo eventualmente que una fiesta. Imaginemos que estamos en una fiesta. Entonces, si estamos en una fiesta, va a haber grupos de personas conversando sobre distintas temáticas. Si nosotros queremos involucrarnos en algún tema, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Escuchar. ¿De qué están hablando? ¿De qué están conversando? Y la segunda pregunta es, ¿yo puedo generar valor? O sea, si yo me voy a meter para decir, perdón la expresión, una boludez, no me voy a meter. Bien, siempre está el descolgado que dice una boludez, pero cuando entra el descolgado, lo despiden automáticamente del grupo. ¿Se entiende? Es más, en ocasiones entra el descolgado, tan descolgado que se dispersa el grupo, porque tiene tanta fuerza que hace que se disperse el grupo. Pero el planteo, ¿cuál es acá? No solo no aporta valor, sino que saca valor del Saca valor del grupo, exactamente. Entonces, ¿el planteo cuál es? Es, yo escucho y eventualmente genero valor. ¿Para qué genero valor? Genero valor para eventualmente empezar esa transferencia. Donde yo hablo, de pronto divierto a la gente, me divierto con la gente y ahí empieza ese proceso. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Entonces, una vez que está establecido esto, vamos a ver cómo empezamos a desarrollar la vinculación con las personas definiendo cierto nivel de interés. Existe un psicólogo que se llama Maslow. Maslow definió lo que se llama exactamente la pirámide de Maslow, que básicamente categoriza las necesidades de las personas. En donde en la base de las pirámides tenemos las necesidades fisiológicas. Necesidades fisiológicas, estamos hablando de comer, dormir, vestirse, las necesidades básicas. Después tenemos las necesidades de seguridad, de amor, de sentirse amado, de sentirse seguro, que no vas a salir a la calle, te van a pegar un tiro, te van a matar o algo. Después tenemos el reconocimiento. Y por último tenemos la autorrealización. Cuando hablamos de autorrealización nos estamos refiriendo... Una forma de definir la autorrealización es una frase como diciendo, listo, ya está, ya hice todo lo que tenía que hacer en esta vida, no puedo morir mañana. O sea, esa sensación es de autorrealización, ya está. Me autorrealicé, gané todo lo que podía. Ahora fíjense que antes de esa sensación en el ser humano, tenemos el reconocimiento. Fíjate qué importante que es el reconocimiento en el ser humano. Ahora yo les pregunto, ¿todos acá son usuarios de redes sociales en mayor o en menor medida? ¿Hay alguien que no? Bueno, pregunto.
imaginen lo siguiente. Imaginen que ustedes hacen una publicación en una red social. ¿De acuerdo? Después de un tiempo, ponele 2 horas, entraste a una reunión, empezaste a trabajar en algo, y te metes en la red social y ves que tenés un like que te lo dio tu mamá, porque la tenés en la red social. Ahora, situación, haces una publicación, a las 3 horas te metes, ves tu publicación y ves que tenés un montón de likes, hay un montón de comentarios, se compartió, hay discusiones entre personas conversando sobre el tema. Y la pregunta es, lo que ustedes sienten, estoy hablando de un sentimiento, de una emoción, ¿es lo mismo cuando tenés un like de tu mamá a cuando tenés muchos likes? No, no es lo mismo. ¿Saben por qué no es lo mismo? Porque está alimentando el reconocimiento de las personas. Entonces, entendiendo esto como elemento, y a ustedes ahora que ya saben esto, la pregunta es, ¿qué es lo que ustedes tendrían que entregar en la red social para lograr la atención de las personas? Reconocimiento. 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 Ahora la pregunta es, ¿cómo genero reconocimiento? Conversando, entendiendo, escuchando. De esa manera yo puedo reconocer, puedo hablar, puedo dar atención. ¿Hasta acá me siguen? Dicho esto, que ya empezamos a entender cómo vincularnos con el entorno, la pregunta es, ok, yo lanzo la primer piedra que es vincularme con el entorno. Ahora necesito que el entorno responda. Ahora tengo la atención del entorno, el entorno me empieza a observar y ¿qué encuentra? Y ahí es donde tienen que observar mi valor. Es, estoy acá, ¿qué ven acá? Entonces, para dar respuesta al que ven, la respuesta es, lo que tienen que ver es contenido. ¿De acuerdo? El contenido puede ser hoy en 3 formatos, vamos a hablar de 3 formatos, y prepárense para dentro de unos poquitos años agregar un 4º formato. Esos formatos son video, imágenes, texto, y un próximo formato que ya está empezando a crecer, que es el audio. ¿De acuerdo? Con el tema de los podcasts. Ahora bien, si yo tengo esos 4 formatos de distribución de contenidos, la pregunta es, ok, si yo me meto en el Facebook de Marcos, ¿qué veo en el Facebook de Marcos? ¿De acuerdo? Entonces, si Marcos se dedica, por ejemplo, a seguridad informática, debería perfilar y entender que eventualmente tengo temas relacionados a la seguridad informática, en un lenguaje específico, no sé, lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Ahora, otra pregunta es, ok, ¿y cómo genero ese contenido? Bueno, hay muchas formas de generar el contenido. La primera forma, la más genuina, la que les va a dar más identidad, la que va a generar mayor cantidad de, llamémoslo, seguidores o vínculos, es algo que ustedes generen en forma independiente. O sea, ustedes son los que generan el contenido. Se paran frente a la cámara, sacan una foto o escriben un texto. Ese sería el mejor de los escenarios. Ahora, supongamos que no todos se sienten con la capacidad o de las ganas o el gusto por hacerlo. Entonces existe otra actividad que se llama la curaduría de contenidos. ¿Qué es la curaduría de contenidos? Seguramente muchos de ustedes están suscritos a blogs, a videos o a youtubers o a cosas que eventualmente los vinculan con los contenidos o las cosas que ustedes se dedican, y eso es información que eventualmente les agrega valor de ustedes. Perdón, les agrega valor a ustedes. Ahora la pregunta sería, ok, ¿qué pasa si agarro esos contenidos y los publico? Lo que estaría haciendo sería transmitiéndole valor, generando valor, siendo un filtro de contenidos que le puedo hacer el delivery a otras personas que son las que entran a mi perfil. Entonces la pregunta es, ¿por qué voy a seguir a Marcos? No, pará, lo sigo a Marcos, ¿sí? Por Twitter, por ejemplo, porque tuitea cosas relacionadas a esta temática y está buena, me interesa. Ese es el valor que Marcos me genera. ¿Se entiende hasta acá? Sin importar que sean originales de Marcos. Sin importar, porque él es el que genera valor, no importa de dónde es. El loco, digo, yo, viste, el loco se investiga todo y mirá, acá está, este artículo no lo había visto y está acá.
Ahora, ¿la red no te valoriza más si sos productor de contenido o da lo mismo? Bueno, ahí entramos en cuestiones de algoritmo y demás cuestiones, que voy a tratar de no ser muy específico al respecto, pero básicamente, obviamente, Facebook, premisa que se las tiro así, no está escrito en ningún lado, pero sospecho. Facebook se va a ir hacia el lado del video y va a salir a competirle a YouTube por dos razones. Primero, la audiencia de Facebook está envejeciendo, o sea, con la audiencia joven se fue a Instagram, quedaron los grandes y los grandes se mueren y dejan de existir. ¿De acuerdo? Ciclo normal de la vida. Esa era la ¿De acuerdo? No. La premisa ¿cuál es? La premisa puede es... ser el primero, te digo. A jugar por la audiencia. El planteo es que los videos, por así decirlo, empiezan a ser mayor vistos generalmente. O sea, se dice que el 78% del tráfico de online del año 2020 va a ser generado a través de videos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes hoy hacen un directo o publican un video en Facebook, va a tener mayor nivel de exposición, o sea, se va a mostrar más a sus perfiles a que si publicaran una imagen o un texto. ¿Se entiende hasta acá? Por otro lado, sin ir muy lejos, Facebook ya lanzó un modelo de monetización, o sea, a productores de videos. ¿Conocen el modelo de monetización a través de videos? ¿Sí? Bueno, básicamente en YouTube, si vos en YouTube tenés 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización, empezás a monetizar y te paga por lo que se llama CPM. CPM significa costo por 1000 impresiones. Cada 1000 veces que se imprime publicidad en tus videos, te paga $1, $1.90, una cosa así. ¿De acuerdo? Facebook empezó a hacer lo mismo, a monetizar los videos. Y de hecho, abrió una solicitud a varios países de Latinoamérica buscando, por ejemplo, la comunidad de gamer. Hay una comunidad gamer muy grande que está muy plantada en Twitch y en YouTube. Y Facebook quiere empezar a robar parte de esa audiencia, que dicho sea de paso, mucho gamer, mucho youtuber está bastante disconforme con las políticas de YouTube, porque dicho sea de paso, YouTube hoy es monopólico. No hay ninguna otra plataforma de video que pueda generar monetización. ¿Se entiende hasta acá? Si quisiéramos, podríamos agregar YouTube a esta plataforma si ustedes decidieran empezar a generar contenidos y videos sobre esa temática. ¿Se entiende? Tengo una más. Dale. Facebook. Sí. Y en lo personal no lo uso para el tema laboral. Hago como una división. Para mí es más social, de amistades, Sí. y LinkedIn es más laboral. Sí. ¿Está mal? ¿Es así? No, cada quien le da el uso y la utilización que quiera. Yo, por ejemplo, todas mis redes sociales son laborales. ¿Qué hago también? Otro detalle no menor. Nunca se olviden que somos personas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo uso Instagram. Y en mi Instagram, si entras al perfil, ¿qué vas a encontrar? Por un lado vas a encontrar datos de la industria de Internet, de marketing digital, referencias, temas sobre marketing digital, y de pronto vas a encontrar una foto con mi familia, o una foto que estuve en algún lugar, o manejo ese mix. ¿Por qué? Porque muestro mi lado humano. Ahora no soy un robot que se dedica a esto, sino que vivo. Y a la gente, por cierto, no olvidemos que lo que más le llama la atención es el rostro humano, con lo cual, de alguna manera, al generar ese vínculo, la gente siente que te conoce. Ah, sí, te vi que estuviste de vacaciones en tal lugar. Entonces, che, vos me contaste, no, bueno, pero lo viste. Entonces, de alguna manera, la gente se vincula a través de las redes sociales de esa manera. Entonces, más allá, lo que perciben, o lo que yo busco que se perciba, es: este es un flaco que se dedica al marketing digital, tiene su familia, mira, la esposa, los hijos, estuvo en tal evento, y aparte de pronto te digo que un chat online genera un 300% de conversión en una página. Entonces decís, o sea, está todo vinculado, ¿de acuerdo? Pero en LinkedIn no pones una foto de... No, en LinkedIn no pongo una foto de mi familia. Y en el caso de Facebook, acá depende, vamos a suponer, es una decisión personal. Usted está diciendo, ¿qué hago con Facebook? Bueno, si querés ir a tu máxima capacidad analítica, lo que puedes hacer es usar las listas. Y decir, bueno, mirá, tengo las listas de amigos, las listas de desconocidos, las listas de los que se te antoje. Y cuando vas a hacer una publicación, decís a quién querés mostrárselo y a quién no. Entonces decís, che, el casamiento de mi hermana.
va a decir, yo qué sé, esto capaz que va para mis amigos y familia. Pum, pum, tildás ahí, pling. Entonces si entra un tercero laboral o uno que no te conoce, pero vos estás publicando tu perfil, entonces entro y ¿qué veo? Veo las publicaciones relacionadas a ciertos contenidos. Lo familiar o esas cuestiones no lo veo eventualmente. ¿Facebook tiene eso? Facebook tiene eso. Sí. Mejores usuarios restringidos. Bien, ¿hasta acá se entiende? Entonces, como resumen, ¿qué podemos entender? Punto número 1, reconocimiento. La conversación, yo no puedo ser neutral, no puedo estar silenciado ahí adentro. Yo soy el que tiene que agradecer, el que tiene que preguntar, el que se relaciona. Yo, por ejemplo, en Twitter me acuerdo un caso de un proyecto que estuve trabajando relacionado con turismo. Y la realidad es que si bien sé de marketing digital relacionado a turismo, están lo que se llaman las OTAs. Las OTAs significa Online Travel Agencies. ¿De acuerdo? ¿Qué son OTAs? Booking.com, TripAdvisor, Hoteles.com. Esos se llaman OTAs, que son como marketplace que utilizan los hoteles para vender. ¿De acuerdo? Bueno, hay todo un algoritmo de marketing, una cuestión promocional que yo la verdad no tenía la más remota idea. Entonces, ¿qué hice? Por Twitter tiré, che, alguien de marketing digital de turismo por acá que pueda ayudarme con un tema. Y apareció una persona levantando, sí, como que quieras saber, avísame. Entramos por contacto directo, nos pasamos Skype, hablamos, en 20 minutos me contó más o menos la dinámica y me aclaró toda una cuestión. ¿Se entiende? Eso se remite a lo que se llama la inteligencia colectiva. ¿De acuerdo? El usar el colectivo para generar información, que imagínense que si yo tuviese que entrar a blogs, a cosas, o me tocas un curso, básicamente, para resumir lo que una persona que se dedicaba a eso estaba haciendo. ¿Bien? Entonces, esa cuestión de agradecer, de hablar, de entrar, es una cuestión que hay que dedicarle un tiempito todos los días. Yo me acuerdo de una época, estoy hablando por ahí, 2012, tenía la rutina muy marcada, en aquel entonces trabajaba en una empresa, y yo me dedicaba 45 minutos por día, y lo que hacía era, me leía un montón de artículos. ¿Todos saben acá lo que es RSS? Bueno, los que no saben qué es RSS básicamente está relacionado con lo que es sindicación de contenidos. O sea, por ejemplo, ustedes se suscriben vía RSS a los contenidos de un blog y ustedes tienen su propio lector de RSS. ¿De acuerdo? Si quieren, busquen en YouTube qué es RSS y ahí aparece un flaco que le explica cómo funciona. Ahora, ¿el planteo cuál es? La idea principal es, en vez de tener que entrar a cada blog que yo sigo a leer algo, entro en mi lector de RSS y tengo todos los articulitos ahí sin tener que ir a buscarlos a ningún lado. Entonces, ¿qué hacía? Leía todo lo que me aparecía. Entonces, en vez de leer Clarín, ¿qué hacía? Leía cosas relacionadas a mi temática. ¿De acuerdo? Seleccionaba las que me parecían interesantes y las publicaba en mis redes sociales. Y si le quieren agregar un grado de complejidad, publicaba en ciertos horarios específicos para no hacer todo un buzz de una, sino que a lo largo del día iba haciendo publicaciones programadas. Entonces, ¿qué sucedía? Generaba eso, después me metía alguna pregunta, contestaba, daba un like, hacía un par de boludeces más, y después eso genera interacción y después contestás, agarras el celular y ves y te mantenés activo. De hecho, te voy a contar algo más. Hoy, en mi Instagram, tengo un bot que se llama Granto, que mientras yo estoy conversando con ustedes acá, está viendo publicaciones, le da likes, deja comentarios, ve historias, hace follows, hace autofollows a personas que no me siguen después de un periodo de 48 horas. Entonces, eso hace que mi red crezca y mientras tanto yo estoy acá, parece que converso, pero en realidad no converso y después converso cuando me interesa conversar. ¿Se entiende? No. El punto acá... ¿Es un robot? Es un robot. ¿Y vos dejás que el robot conteste cosas? No. Hace comentarios. ¿Hace comentarios el robot? Por vos. Claro, yo puedo decir, que haga comentarios... Esa es la pregunta, pero métale, ampliá. El planteo es este. ¿Cómo? Esto es sencillo. A mí me interesan los comentarios o hablar con perfiles que hacen publicaciones con las palabras pyme,
emprendedor Sarasa, usan determinados hashtags. Entonces digo, personas con estos hashtags a mí me interesan. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? En el bot lo programo y le digo, mira, todas las personas que hagan una publicación y pongan el hashtag Pyme Argentina, déjale este comentario. Entonces, ¿qué sucede? A una persona que publica Pyme Argentina le aparece un Jonathan Baldovino que le deja un comentario y dice, ¿quién es Jonathan Baldovino? Hacen clic en el perfil de Jonathan y entran en mi perfil. Y ahí que encuentran, ven mi foto y dicen, este flaco a qué se dedica, ayuda a las empresas, y ven 3 o 4 publicaciones relacionadas sobre la temática, y ahí deciden, me interesa seguir, o no me interesa, chao, me fui y seguí con mi historia. ¿De acuerdo? Es como si tuviera un clon que está hablando con gente, ¿bien? Y después yo lo atiendo, después lo agarro yo y lo atiendo. ¿Sí? No se enteran que hay un bot atrás. O por ejemplo, alguien me empieza a seguir y eventualmente le doy una bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por seguirme. Pi. Nada, ahí está. ¿De acuerdo? Y lo mismo. Licenciamiento. Contratas una cuenta. Sí. Tenés... Las 10 primeras se contesta gratis, después pagás. No. O sea, tenés una versión gratuita de 3 días y después contratás un plan que son de 5 o 10 dólares por cantidad de cuentas. Una cuenta sale 5 dólares. Cargas tu cuenta y le decís qué hacer y qué no hacer. Las posibilidades hoy para hacer son seguir a personas, dejar de seguir a personas, hacer comentarios, dar like. Haga 1 o haga 10.000 es lo mismo. A uno 10.000 ¿qué? Like o comentarios. No. Bueno, ahí vos tenés que regular el bot en velocidad. Vos podés decir que, che, hace mucho, hace lo poco. Y también está relacionado a la cantidad de seguidores que vos tengas. No, yo creo que te cobren. Se te cobran por No. Vos a 5 chavos y hacer lo que quieras. Y eso no afecta al algoritmo. Eso beneficia al algoritmo porque ves actividad. Claro, porque como el algoritmo nuevo está diciendo que como que si el Instagram se da cuenta que hay como que bots, como que te va de baja. Para que No. Eso es cuando te conectas por API y la cosa se vuelve muy alevosa. De hecho te restringe. Yo, por ejemplo, me acuerdo había activado 2 funciones. Por ejemplo, yo cuando sigo a una persona le da automáticamente like a 2 imágenes de la persona. ¿Eso qué hace? Que cuando la persona entra a su corazoncito ahí, ve al tipo con mucha actividad. Y dice, me empezó a seguir, me dio like en 2 cosas. ¿Quién es? Es la pregunta, ¿no? Entonces hace que entres al perfil y ahí eventualmente lo capto o no. ¿De acuerdo? La tasa de conversión ronda en un 30% aproximadamente. Cada 100 personas que entran a tu perfil, 30 te empiezan a seguir. ¿De acuerdo? Ahora, yendo a tu pregunta, ¿qué sucedió? Yo daba seguir más 2 likes. Y aparte dije, che, las personas que comentan con este hashtag, dale like también. Entonces, ¿qué pasaba? Se juntaban más de 600 likes por día y me apareció una alerta, yo fui a hacer un like yo y me dice, che, no podés hacer un like reportado por después, no sé qué. Entonces dije, uy, la puta madre, la cagué. Entonces fui, perdón por la expresión, fui y desactivé una de las funciones porque la estaba jodiendo. Entonces dije, bueno, no hago like por dar like, sino que solamente doy like cuando sigo. ¿De acuerdo? Y los likes de última me meto yo y los doy cuando tengo ganas de darlos. ¿Bien? Ahora, eso es un bot justo para Instagram, como es el caso, no hay para todo. Hay otras herramientas que ya no son bots, donde podés automatizar en qué horarios querés que se hagan publicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, la herramienta más conocida de todas se llama Hootsuite.com. Bien, tiene una versión freemium, hasta una N cantidad de redes sociales. Y yo usaba, cuando usaba RCS, uno que se llama BufferUp. Con doble F, sí. BufferUp. BufferUp lo que te permite es armar un schedule. Yo decía, bueno, la primera publicación sale a las 10 de la mañana, la segunda sale a las 12 del mediodía, la tercera... Entonces, ¿qué haces? En vez de tener que configurar el horario de cada una, directamente los vas tirando al buffer y la va publicando en el horario que quiere. Y podés publicar distintas redes sociales. ¿De acuerdo? Bueno, llegamos hasta acá, hay técnicas 50 millones. Si quieren, los invito. Yo tengo un pequeño canal de YouTube que empecé hace unos meses, no más de 3 meses. ¿Sí? J. Baldovino.
Y ahí publico, hablo del bot, lo muestro por ejemplo cómo funciona, hablo de todas estas cosas que estoy hablando con ustedes regularmente. Bueno, ¿hasta acá se entendió? Yo creo que esta parte permite básicamente entender, uno, este aspecto importante, porque es un aspecto psicológico que es, ok, ¿por qué todos ustedes están enchufados a la red social? Todos ustedes están enchufados a la red social porque reciben reconocimiento. Bien, y en el mundo offline, las posibilidades de generar reconocimiento, como lo perciben a través de la red social, no existe y es un requerimiento, los necesitamos como humanos. Entonces, cuando ustedes generan reconocimiento en las personas, ganan atención de las personas. Eso es muy importante desde muchos aspectos. Esto es una de relaciones humanas, con tu pareja, con tus hijos, con lo que fuere, reconocimiento, ¡ah, qué lindo que te quedó! ¡Ah! Es como que sorprende. Entonces, mantiene la atención, ¡ay, qué carismático! ¡Ay, qué bueno este Jonathan! Me dijo que... Yo qué sé, o sea, vos decilo porque genera atención, ¿de acuerdo? Entonces, la realidad es que en algunos aspectos vos lo podés comprar como tu personaje en ese universo, porque la realidad es que cada uno de nosotros, ya estamos hablando de libros filosóficos, pero cada uno de nosotros nos ponemos la máscara en el momento en que yo regularmente, como estoy siendo ahora, no soy en mi vida cotidiana. Pero el Jonathan que se para frente a ustedes es el que da charlas, conferencias, graba videos, y este es mi yo en este momento. Y regularmente ustedes, posiblemente ustedes tengan su yo en algún momento, o con amigos, o con su pareja, no son siempre los mismos todo el tiempo. Tienen ciertas particularidades que hacen en algunos momentos y otros no. Capaz que un loco dice, no, yo soy auténtico, soy como soy siempre, y que no le gusta, que soy... Bueno, sé lo fantástico y que vaya genial. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, pasemos a... Bueno, vamos al mundo del marketing online, unos minutos. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, bien. Perfecto. Bueno, voy a tratar de dividir la actividad del marketing digital en tres partes. Pero antes entendamos lo siguiente. Vamos a tratar de diferenciar rápidamente lo que es la estrategia, lo que es la táctica y lo que es la técnica. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una analogía con el fútbol. ¿Bien? En el fútbol tenemos la estrategia y la táctica, que la define el director técnico, y después tenemos la técnica, que es lo que tiene el jugador en el manejo de la cosa. En este caso la cosa es una pelota, ¿de acuerdo? La destreza que tenga en el uso de la cosa. Ahora, ¿qué sucede? En el mundo del marketing digital hay muchas malas interpretaciones por muchas personas. Hago esta aclaración, ¿por qué? Porque muchos profesionales del marketing digital, que por cierto todos somos autodidactas, porque no existen carreras oficiales, con lo cual todos aprendemos de la práctica, y mucho profesional se ha hecho y se ha instruido de la práctica sin tener una base más, vamos a decirlo así, estrategia. Entonces aparecen personajes que te dicen la estrategia de Facebook para conseguir clientes, cuando en Facebook no hay ninguna estrategia. Es como que me digas la estrategia de Messi para patear penales. No, Messi no tiene estrategia. En cada caso tiene la técnica para patear la pelota y que haga determinada cosa. ¿Se entiende? Entonces, estrategias no hay muchas realmente. Después, tácticas, sí hay unas cuantas más. Y técnicas es el uso de la cosa. ¿De acuerdo? En este caso no vamos a hablar de la técnica, que la técnica sería cómo manejar una campaña en Facebook, cómo manejar una campaña en Google, cómo escribir determinado contenido, cómo desarrollar un sitio web, cómo hacer ciertas cosas técnicas. Que ahí es el último jugador el que ejecuta el proceso. Acá vamos a hablar de la estrategia y eventualmente la táctica, que son cómo puedo mover determinados elementos para lograr mi objetivo. ¿Hasta acá se entiende? Lo que estoy referenciando con esto es lo siguiente. Cuando hablamos de marketing digital, aparecen muchos elementos y realmente hay muchos. Hablamos de marketing en buscadores, hablamos de marketing en buscadores orgánico, pago,
de redes sociales, de distintas redes sociales, van a escuchar hablar del embudo de ventas, van a escuchar hablar del email marketing, del performance marketing, de la landing page, de 50 millones de elementos, de los bots, de WhatsApp, van a escuchar WhatsApp marketing también. Entonces todos esos elementos son piezas de un rompecabezas. Ahora lo que yo voy a tratar de hacer es mostrarles la foto de ese rompecabezas. Porque una vez que ustedes tienen la foto del rompecabezas, van a saber cómo acomodar esas piezas. Es mucho más difícil armar un rompecabezas si ustedes no saben cuál es la imagen final de ese rompecabezas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a dividirlo en 3 áreas. El primer área, ¿sí? Vamos a hacer una flecha así. Vamos a llamarlo generación de demanda. Después tenemos la gestión de la demanda. Y por último tenemos el relacionamiento con el cliente. ¿De acuerdo? Generación de demanda, gestión de la demanda, o sea, ok, hasta acá tengo el dato. Bueno, acá tengo que cerrar la venta y acá mantengo la relación con el cliente en el tiempo. Vamos a ver por qué, pero es muy importante. En la generación de demanda básicamente hay 2 tipos de estrategias, nada más. No hay más estrategias, no hay 500 estrategias para generar demanda, hay 2. Esas 2 son el outbound marketing, que cuando hablamos de outbound marketing, básicamente nos estamos referenciando a la publicidad online. La publicidad online se divide básicamente en 3 tácticas. 1. Google, por decirles Google, podría decir marketing en buscadores, pero vamos a hablar de Google. Después tenemos las redes de display. No, perdón. Vamos a hablar de Google, vamos a hablar de las redes sociales y vamos a hablar de las ad networks. Después vamos a explicar brevemente qué es cada una de estas. Pero básicamente para hacer publicidad puedo utilizar Google, que la herramienta de publicidad de Google se llama Google Ads, ¿de acuerdo? Que se divide a su vez en varios productos. Tengo Google Search, Google Display, Remarketing, YouTube, varias cuestiones dentro de los productos publicitarios. Después tengo las redes sociales, las que ya estuvimos conversando, donde yo puedo generar audiencias dependiendo de intereses, zonas geográficas, edades, gustos, etc. Entonces le genero una pauta publicitaria, eventualmente, que todos ustedes habrán cruzado con esa pauta. Y después tenemos las ad networks, que es lo mismo que la red de display de Google. Las ad networks son, por ejemplo, ¿vieron cuando entran a un diario online o a un blog X y eventualmente ven anuncios? Bueno, ese blog pertenece a una red de muchos blogs. Entonces, todos esos tienen espacios publicitarios que alguien los vende para poder pautar esa publicidad ahí. Esos que los venden se llaman ad networks, ¿sí? Son networks, son redes publicitarias. Dentro del mundo de las redes sociales tengo la publicidad en Facebook e Instagram, que pertenece a la misma compañía, la publicidad eventualmente en LinkedIn o en Twitter. ¿De acuerdo? Ahora, la única salvedad que puedo hacerles en este punto es la siguiente. En el caso de Google Ads, Google es la única plataforma, en el caso del buscador, donde genera mayor retorno de inversión. O sea, ¿qué quiere decir? De todo el dinero que yo puedo invertir en publicidad, el que me va a generar mayor retorno de inversión es la publicidad dentro del buscador de Google. ¿Por qué? Porque el usuario que llega a mi página va a llegar porque él la está buscando. ¿De acuerdo? Cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, Google se divide en 2 partes, lo que dice anuncios y lo que dice lo orgánico, que es el posicionamiento orgánico. Bueno, dicho sea de paso, en los anuncios solamente se lleva el 35% de las búsquedas. El 65% restante se va al orgánico. ¿De acuerdo? Con lo cual, si ustedes generan una estrategia de Google Ads,
tengan en cuenta que solamente van a llegar al 35% del total de las búsquedas generadas. ¿Se entiende hasta acá? Después, en el caso de las ad networks, o sea, los banners o la publicidad en redes sociales, se llama el tipo de marketing que se llama el marketing o la venta de oportunidad. ¿Qué es el marketing o la venta de oportunidad? Estoy en Facebook o en una red social y veo algo y eventualmente se me ocurre decir, esto, a ver esto, entonces se abre la oportunidad de poder gestionar una venta. ¿Se entiende? Si llamo lo suficiente la atención del usuario, y ahí aplico distintas tácticas también como para lograr cerrar la venta, pero es la venta de oportunidad. Acá es donde abro la oportunidad. Si yo manejo la audiencia lo suficientemente segmentada como para afinar lo más posible, más efectivo va a ser. Eso va a depender de quién, de quién corra la campaña en este caso. Pero solamente podemos dividirnos en esto y se terminó la historia. ¿Hasta acá me siguen? Bien. Todo esto tiene como objetivo captar datos, lo que se llaman prospectos, o en marketing digital se le denomina leads. ¿De acuerdo? El lead es un prospecto. El indicador, ¿sí? O sea, en el armado del dashboard, el indicador que me va a permitir entender cómo está el estado de mi generación de demanda se llama CPL. El CPL es el costo por lead. El costo por lead, ¿qué me determina? Me determina cuánto me sale un contacto. ¿Cuál es el costo que yo tengo para tener el nombre, apellido, o nombre, teléfono, email y consulta de una persona que quiere consultarme sobre mi producto o servicio? ¿Estamos de acuerdo? El costo por lead es muy sencillo de calcular. Total de la inversión dividido en los contactos generados. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien. Luego de que yo genero estos leads, me voy a la gestión de la demanda. En la gestión de la demanda tenemos dos posibles estrategias. No hay 500, hay dos, que van a depender del modelo de negocio que ustedes tengan. Los modelos de negocio pueden ser, uno, un modelo e-commerce, que significa que la transacción sucede 100% online, el producto lo puedo contratar haciendo clic en un botón, carrito, pago online, fin de la historia, y después me llega, ¿sí?, el producto o servicio que haya contratado, o uso el producto o servicio que haya contratado. Este es un modelo, ¿de acuerdo? Y después tengo un segundo modelo que es la fuerza de venta. Por ejemplo, la industria automotriz no vende por e-commerce, vende por fuerza de venta. Entonces, ¿qué hace? Genera leads que se los entrega después a la fuerza de venta para que haga una gestión de venta. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, en estos mundos, ¿qué sucede? Acá existe la relación con el prospecto, o sea, con el lead, para gestionar la venta. Y hay dos estrategias. La primera, en el mundo del e-commerce, como no hay una persona que pueda atender a alguien que está ahí dando vueltas en mi página, lo que necesito es poder, de alguna manera, generar desarrollar una técnica de comunicación que logre incidir sobre el proceso de decisión de compra de las personas. ¿De acuerdo? Los invito a todos que busquen. En el año 2011 Google escribió un ebook que se llama El momento cero de la verdad. Bueno, si ponen en Google el momento cero de la verdad, el momento cero de la verdad es algo que hacen absolutamente todos ustedes. Y es básicamente, antes de decidir comprar cualquier cosa que quieran comprar, antes lo van a buscar en Google. ¿Qué van a hacer? Van a ver videos, van a ver reviews de otras personas, van a ver el unboxing, van a ver el videito de las características del código, van a ver un montón de boludeces y en un momento van a decidir, frente a la computadora van a decidir si lo compran o no. Y después ven dónde lo compran. Ahora, todo eso que consumieron son elementos que inciden en el proceso de decisión de compra del usuario, aunque no nos demos cuenta. Pero es lo que consumimos para determinar si lo vamos a comprar o no. Para eso hay varias tácticas. Pero básicamente se llaman nurturing. Nurturing viene de la palabra nutrición y es básicamente una consecuencia de contenidos que voy a desarrollar de una forma consecuente, sistemática y eventualmente automatizada
donde a través de emails, mensajes, banners, redes sociales, etc., genero contenidos con el usuario para ayudarlo en el proceso de decisión de compra para que eventualmente me compre a mí. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado tengo la fuerza de ventas, equipo comercial. El problema de todos los comerciales radica en lo siguiente. Básicamente yo considero que cualquier persona puede vender. Yo empecé a vender cuando tenía 15 años. Les voy a explicar por qué. No, miento. A los 10 años me encontré una tortuga y la vendí. Ahí empezó mi historia de ventas. Pero después, me acuerdo, me dieron 10 pesos. En aquel entonces era un montón de plata, 10 pesos. Pero yo actualmente vivo en Mar del Plata. En ese entonces vivía en Mar del Plata. Después viajé, viví acá y en otros lugares. Pero el planteo es... Tenía 15 años en Mar del Plata. Y Mar del Plata es una ciudad que tiene la siguiente característica. Te cagás de frío todo el invierno. Y cuando viene el calor tenés que laburar para vivir el invierno. O sea, horrible. La peor situación que le puede pasar a un adolescente. Entonces yo dije, no, yo no quiero laburar en verano. Entonces, mi abuelo me había enseñado a hacer pan casero. Entonces dije, voy a hacer pan casero y lo voy a vender. Entonces trabajo solamente en la mañana y después voy a la playa, voy a bailar, un montón de cosas. Listo, genial. La cosa es que empezó así y resultó ser que un año después yo tenía la mitad de la distribución de panificados artesanales en Mar del Plata. Me había alquilado un departamento, me había comprado un horno, tenía 2 motos, hasta tenía un empleado. Me acuerdo en mi barrio, era muy gracioso porque afuera de mi casa siempre había motos desarmadas, porque aparte de las mías venían amigos, y era un quilombo siempre. A todo esto tenía 16 años solamente. Y el planteo es el siguiente: cuando uno empieza a vender, la magia de la venta radica en 2 cosas. Primero, el temor al rechazo o al no. Esa parte fue la que más me costó hasta que me di cuenta de lo siguiente. Pregunta: imaginemos que en este momento entra alguien por ahí vendiendo pastelitos. ¿De acuerdo? Entonces viene y dice, ¿alguien quiere pastelitos? Él querrá pastelitos, vende un pastelito. Pero vamos a suponer que de pronto nadie quiere comprar pastelitos, excepto el que quiere, pero vamos a suponer que no estaba ahí. Entonces, la persona dice, ok, gracias, y se va. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿cuánto vamos a tardar en olvidarnos que esta persona pasó por esa puerta? ¿Significó algo para nosotros que esa persona preguntara si alguien quería pastelito? ¿Representa algo en nuestra vida emocional que nos haya ofrecido un pastelito a esta hora? No. Depende, No, ahí está. Al tipo, el tipo se fue, pueden pasar 2 cosas. Bueno, vamos a la siguiente puerta, no hay ningún problema. O, ay, qué lástima que nadie come pastelitos. ¿Se entiende? Y siente vergüenza, temor, sudor, frío, porque todos le dijeron que no. ¿Se entiende? Entonces, la realidad es que el no simplemente es parte de la vida cotidiana y tenemos que entender que del otro lado hay otra persona igual a nosotros que se va a olvidar de nosotros al instante. Y les voy a contar otra cosa más. Eso sucedió. Yo empecé a trabajar en Swiss Medical Group. Todos conocen Swiss Medical, medicina prepaga. Me acuerdo, en un momento de la historia empezó lo que se llamaba la desregulación. ¿La desregulación qué era? Hoy cualquiera de ustedes puede elegir la obra social que quiere tener. Y a su vez los aportes que tiene la obra social pueden derivarlos a una medicina prepaga. Antes no se podía, tenías una obra social, fin de la historia. Cuando se empezó a desregular, empezó un quilombo de cambios de obra social, la gente se iba donde quería, hace un montón de cosas. Yo empecé a trabajar en Swiss Medical y me acuerdo que fui a una oficina, me capacitaron el producto, todo parecía genial, bárbaro, estupendo. Había una oficina con una mesa redonda, con un teléfono, había un montón de personas todas con trajes y demás. Me dijeron, bueno, listo, ya sabes todo, anda a vender. Yo dije, pero o sea, ¿a dónde voy a vender? Dame algo, dame algo. Bueno, entonces me dijeron, mira, ¿viste la Casa Rosada? ¿Todos ubican la Casa Rosada? Imaginemos que la Casa Rosada está ahí, acá está la catedral, y acá hay un edificio de la FIP. Bueno, en aquel entonces, vos te mandabas como Pancho por tu casa, ahora el policía te pregunta dónde va, bueno, te mandabas, así como entre nadie, y parecía la Matrix porque había pasillos con puertas. Y vos abrías una puerta, así como si nada, y había gente laburando, ahí sentada, en cosas. Entonces, vos tenías que entrar, y me dijeron, bueno, anda ahí, que hay mucha gente que gana buena plata, derivan aportes,
Y todos tienen obra social. Y lo mejor de todo es que desregulan y no tenían que pagar nada, con lo cual es solamente un trámite que te firman y listo. Yo dije, bueno, voy. Ya entonces tenía 20 años, ya había dejado de vender pan hacía rato. Y dije, bueno, vamos, trajecito, todo, imagínense, tenía un maletín negro, todo pituco. Pesaba 20 kilos menos, un espectáculo. Entonces entro, y cuando entro se dan vuelta como 5 personas a mirarme. Por ahí ya empezó una situación, yo dije, la puta madre, bueno, ¿qué digo? Entonces pregunto si alguien quería saber, y todos dijeron que no. Y me agarró un pánico, una situación horrible, me fui, cerré la puerta, sudor frío, me sentí mal, horrible. Yo me estaba por ir a la mierda y dije, ¿qué carajo hago acá vendiendo esta mierda? Hasta que traté de entender qué estaba pasando. Y la realidad es que fue cuando me di cuenta de lo que les acabo de explicar, que es, yo me fui de ahí y esos tipos se olvidaron de mí. Nadie se acuerda de quién soy. Nadie recuerda ni siquiera mi rostro. Nadie documenta que yo... Posiblemente recuerden el de los pastelitos y no a mí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Con lo cual, el factor vergüenza no existe y no sirve para absolutamente nada. Para nada sirve. La otra cosa es ser sinvergüenza, que es otra cosa de otro extremo, ¿no? Pero regularlo en la instancia de poder romper el hielo, y si la persona dice que no, fantástico. Y después tenés el otro tipo de vendedor, porque ellos son técnicas de venta y otras cuestiones que tal, que es un poquito pesado y se pone con eso, bueno, ya es otro tema. Pero simplemente hacer una pregunta puede ser genial. Ahora, digo todo esto ¿por qué? Porque en el mundo de la fuerza de venta, el problema no está en los contactos, porque no tiene que ir a abrir puertas y preguntar, porque en un equipo que le está generando leads. Imagínense si yo trabajara en Swing Medical, me dicen, che, yo este que dice que quiere, hubiese sido el tipo más feliz del mundo, hubiese ganado mucha plata. Pero el punto es que no. El problema de la fuerza de venta está en la falta de seguimiento. Porque el vendedor regularmente tiene una mente desordenada. Entonces, ¿cómo lleva los contactos? Tarjetitas, papelitos, un cuaderno, una libreta, el mail, el que te dice, no, yo llevo todo por mail. ¿En qué planeta alguien puede llevar algo por mail? Entonces, el problema es la falta de seguimiento. No sé cuánto ustedes venden, pero es muy normal, me ha pasado, y te duele en el corazón cuando te pasa, que llamás a alguien que estás haciendo seguimiento y te dice, ah, no, ya lo resolvimos. ¿Cómo que lo resolvieron? Porque no me llamaste, boludo. ¿Cómo que ya lo resolvieron? ¿Por qué no me llamaste a mí cuando lo tenías que resolver? Bueno, eso significó dos cosas. Uno, no llamaste la atención lo suficiente, no te recordaron, simplemente no existías. ¿De acuerdo? Y por otro lado, alguien hizo mejor seguimiento que el tuyo. ¿De acuerdo? Entonces, esa falta de seguimiento se debe a una gestión sistemática. Y ahí es donde entra lo que se llama el Salesforce Automation. Esto es bastante largo, pero voy a tratar de simplificarlo. Básicamente consiste en lo siguiente. Cuando ustedes tienen un embudo de ventas, el embudo consiste en esto. Acá tienen personas que están en estado nueva oportunidad. Son estados de venta. Nueva oportunidad, contactando, propuesta enviada, esperando feedback, y a medida que voy cambiando los estados, eventualmente se acercan al embudo. Lo importante para entender como vendedor es lo siguiente. Vos nunca vas a dejar de llamar a una persona salvo que te diga dos cosas. La primera que te puedo decir es, flaco, no me llames nunca más en la vida. En ese caso le digo, no te preocupes, nunca más te llamo, corto. O la otra es que me diga, genial, ¿cuándo firmamos? Listo, esa es la mejor. Si no me dice alguna de esas dos, yo le voy a reventar el teléfono. ¿De acuerdo? Teléfono, mail, WhatsApp, lo que quieran, no hay problema, el método de seguimiento, depende del público objetivo. Pero mientras no pase eso, son datos que te quedan en este embudo, dando vuelta acá, molestando. Son tareas incongruentes. Vos tenés que lograr o que llegue acá, o sacarlo de acá, pero no lo dejes ahí adentro. Claro. Salesforce Automation básicamente consiste en el uso de un CRM
que te permite optimizar tus procesos y cuando vos cambiás el estado, el mismo sistema te ejecuta recordatorios y te dice, che, tenés que llamar a este tipo. Le manda un mail al tipo diciéndole, ¿qué te pareció? ¿Pudiste ver tal cosa sin que vos lo tengas que hacer? ¿Se entiende? Hay CRMs que tienen costo desde $22 por mes hasta CRM que tienen costo de implementación de $400.000. O sea que tecnología nos falta, ¿de acuerdo? Falta conocer un poco más de esto. Tengo un artículo, un video solamente hablando de Salesforce Automation en mi canal de YouTube para los que quieran verlo. Pero hasta acá se entiende. El planteo es, el problema de la fuerza de venta es la desorganización y la falta de seguimiento. Si nosotros seguimos, si no le perdemos el rastro a alguien y lo seguimos, le vamos a vender tarde o temprano. Yo le traigo una pregunta. Sí. Los que llegan acá, no es como el caso de la FIP, que vos fuiste y nada, acá ya, No, ya acá están estaba interesados. haciendo dos trabajos. Ellos ya están interesados. Claro, yo prospectaba y vendía. Por eso. Ahora solamente vendo. Acá hay otro trabajo de prospección. O sea que ahí ya tenés gente que ya se interesó. Ya se interesó porque acá hay un método de generar, hay un motor de generación de demanda y acá estoy atendiendo la El demanda. tema es que ya entró acá, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. No lo Idealmente puedes por dejar. abajo. Claro, el tipo capaz que te dice, mira, ahora no lo vamos a ver, pero llamame en 3 meses. ¿Listo? Agenda, 3 meses, llamar al tipo. Hablamos, me dijo que lo llamé 3 meses. Entonces, 3 meses, plin, 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 alarma, yo, hablamos, me dijo que lo llamé 3 meses. Ok, listo, lo llamo. Mario, ¿cómo estás? Otra dice, me fui de vacaciones. Me fui de vacaciones. Se fue de vacaciones. ¿Cómo te fue las vacaciones? Pudiste hacer relaciones personales. Relaciones personales. La magia de la venta está en hablar de cosas y transmitir confianza. ¿Saben cuándo una persona decide una compra? Una persona decide una compra cuando se siente que lo que va a decidir es lo mejor que puede decidir dentro de sus posibilidades. Es dentro de mis posibilidades, con la plata que tengo, en este momento de mi vida, voy a decir esto y es lo mejor que puedo hacer. Y compra. ¿De acuerdo? Entonces el planteo es que nosotros del otro lado tenemos que transferir esa confianza para que digan, bueno, Jonathan creo que va a ser, loco, es la mejor opción que tengo. Ya fue, vamos. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que tiene que sentir del otro lado, que va a depositar confianza en ustedes y ustedes como expertos le van a resolver la vida. ¿Se entiende? Eso es lo que tienen que sentir del otro lado. Pero solamente puede suceder en medida que ve una consecuencia de cosas. Previamente hablamos de el perfil, lo vi, me siguió, me llamó por teléfono, me preguntó por mi familia, qué interesante, este flaco me preguntó, los otros no me preguntaron por mi familia. Bien, el cumpleaños, saquen datos, saquen cosas, entren en un contexto, o sea, si vos llamás, muchachos, estos son relaciones, vamos. ¿Nadie salió a buscar pareja alguna vez? Es lo mismo. Vos no vas a ¡pah! ¿No? Charla, relax, ¿entendés? Nos conocemos y después vamos avanzando. Y esto es lo mismo. Es lo mismo, es el mismo esfuerzo. Vos no podés decirle, che, ¿querés comprar esto? No. Te va a decir que no automáticamente. No, es más, ¿viste? Cuando necesitas algo, no. ¿Cómo no? ¿Por qué estás acá? Necesitas algo. Lo que pasa es que no quiero que me vengas a molestar. Yo quiero sentir que estoy... Ok, entonces la pregunta es eventualmente distinta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son personas hablando con personas. Todos necesitan algo. La pregunta es lograr dimensionar qué necesita específicamente y si vos se lo podés resolver. Y lo mejor de todo es que si vos no lo podés resolver, decirle, esto yo no lo puedo resolver. Mirá, conozco un flaco que lo puede hacer y te lo saca encima. ¿De acuerdo? O sea, y hay muchos detalles respecto al tema de la venta. Está, por ejemplo, el famoso, lo que se define como el cliente ideal. Ese es otro detalle muy importante. Todos no son tus clientes. Tu cliente ideal está satisfecho por el trabajo que vos estás haciendo y está agradecido por el trabajo que vos estás haciendo. Después tenés el otro cliente que es un rompebolas terrible, que te insume el 50% de tu tiempo, encima te hace sentir mal y vos decís, puta madre, yo tengo de los dos clientes. Yo tengo el cliente que me siento y ya hago inflado, digo, qué groso que soy. Y tengo otro cliente que me hace sentir mal diciendo, puta madre, ¿qué hago trabajando de esto?
¿Se entiende? Entonces, ¿el cliente ideal cuál es? ¿Este o este? Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan entenderlo, porque es de lo que se van a dedicar el resto de su vida. Y no pueden sentirse todo el tiempo que están haciendo cosas mal porque el manejo de expectativas estaba en otra instancia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo más o menos? Bueno, dicho esto y pasando a otros temas, vamos al relacionamiento. Genial esta parte. Relacionamiento. Entendamos lo siguiente. Pensemos en todo el trabajo que hicimos hasta tanto se transformó el cliente. Un trabajo de negros, literalmente. Todo acá, página, publicidad, un tipo que estudió todo el proceso de AdWords, se certificó para correr una campaña, alguien desarrolló un sitio web, estudió 5 años programación para poder hacer un sitio, con AMP para que cargue rápido, otro estudió contenidos para desarrollar los contenidos, un diseñador que buscó imágenes, armaron un formulario para que les cayeran integrados con un CRM acá para cerrar una venta y después no la atendés. Hay un dato muy importante que es el siguiente. El 65% de los clientes que deciden comprar a la competencia no lo hacen porque están disconformes con el servicio o porque tuvieron una mala experiencia con el uso del producto o algo, sino porque lo hacen por una cuestión de indiferencia. O sea, les da exactamente lo mismo comprarte a vos que comprarle a la competencia. Entonces, eso no puede pasar. Eso es terrible, es trágico. Cuando ustedes dicen, che, ¿qué más en voy? ¿Al de allá o vamos al chino acá a la vuelta? Ah, vamos al chino. O sea, te da lo mismo. Te da lo mismo y que te dé lo mismo es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque ninguno de los dos hace nada para fidelizarte. ¿Y qué es fidelizarte? Es que vos sientas cariño por eso y decirle, no, vamos a andar por acá, no vamos a ir allá, ¿no? O sea, acá te atiende recontra bien. ¿Se entiende la idea? El relacionamiento es un factor fundamental, porque el relacionamiento termina ¿en qué? En promotores de tu marca, de tu persona, de tu servicio, en donde te recomiendan, donde en una fiesta de fin de año dicen, che, ¿sabés que conocí a Marcos, el pibe que se dedica a la seguridad? Es un campeón, no olvides. Después te paso el teléfono para que resuelvas el problema que me contaste. Tracción. ¡Genial! ¿Pero por qué? Porque me acuerdo de él. Porque me genera instancia, porque se relaciona conmigo. ¿De acuerdo? No me brinda un servicio y ahí se queda. ¿De acuerdo? Perdón, me salté algo. El indicador para poder medir todo esto se llama conversion rate. ¿Sí? El conversion rate es la tasa de cierre de ventas. ¿Sí? Por ejemplo, me entraron 100 datos, vendí 2, significa que mi tasa de cierre de ventas es del 2%. Ese es el indicador que me dice cómo va el equipo. Como así este indicador me dice cuál es mi costo por lead. De estos dos indicadores sale el CPA, que significa costo por adquisición. No importa, es toda información que se van a olvidar pasado mañana, pero es importante que me digan, ay, no, conmigo me lo dijo, me acuerdo de algo. Bueno, si van a ir a YouTube van a escuchar todo esto. Bueno, relacionamiento. El relacionamiento se mide a través de un indicador, que me lo voy a olvidar, que se llama NPS, que significa Net Promoter Score. El Net Promoter Score básicamente es una sola pregunta. No, el servicio de calidad, ¿qué le pareció a la cosa? 500 preguntas y nada mierda. Preguntame una sola cosa, ¿qué te puedo preguntar? La pregunta es, dado el tipo de producto o servicio que brindamos, ¿cuál es el nivel? No, claro, ¿cuáles son las probabilidades que me recomiendes a un colega, amigo y demás? La puntuación es de 1 a 10, donde 9 y 10 son promotores, 7, 8 son neutros, o sea, no van a hacer nada, y menos de 6 son detractores. ¿De acuerdo? Menos de 6, tengo que levantar el teléfono. ¿Qué está pasando? ¿De acuerdo? Los neutrales, bueno, no le podemos dejar bien a todo el mundo. Y los 9-10, genial, estamos haciendo un buen trabajo. Ahora, piensen en lo siguiente. La pregunta es, ¿cómo me diferencio? Hoy diferenciarse es muy sencillo, muy sencillo. ¿Por qué? Porque como clientes nos cagan a palos todo el tiempo. Todo el tiempo nos pegan. ¿De acuerdo? Como clientes. Y por eso nos da lo mismo ir a cualquier lugar.
La pregunta es, ¿cómo me diferencio? Es sencillo, para diferenciarse tenés que hacer algo distinto a lo que hace la competencia. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, es importante entender qué hace la competencia. Ya sea que la competencia es otro profesional igual que yo dentro de la empresa, ¿de acuerdo? O sea que la competencia es otra empresa que se dedica a lo mismo que yo me dedico. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, primero los investigo. ¿Qué hago? Llamo, por ejemplo, si estoy en el proceso de ventas, llamo por teléfono, me hago pasar por una empresa y veo qué dicen. ¿Saben cuál es la técnica del mejor vendedor del mundo? La técnica del mejor vendedor del mundo me la aplicaron cuando quería ir a comprar un colchón. Yo quería ir a comprar un colchón, por cierto, sale carísimo un colchón. ¿Vieron lo que sale un colchón? Terrible. Es con la dinamita de un auto para dormir bien. Aunque dicen que dormir bien es muy importante. Pero el punto es, yo entré en un lugar, estaba averiguando, ¿no? Había una zona donde más o menos tenés varios comercios, un colchón, ok. Fui a un lugar y me agarra un tipo que se ve que toda su vida vendió colchones. O sea, a los 10 años encontré un colchón y lo vendió. Pero ¿qué pasó? Yo me fui de ese lugar con la sensación de que si yo compraba un colchón en cualquier otro lugar, me iban a cagar. Entonces dije, primero que me fui de ahí diciendo, este tipo es un grosso. Es un grosso. Y después dije, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Me puse a pensar, ¿qué hizo? Entonces dije, ¿qué hizo? Él me dijo absolutamente todo lo que iba a pasar y lo que me iban a decir en otro lado. Entonces me dijo, mira, andate acá a la Cardeo, ahí tienen esto, así un colchón así, te van a decir esto y te van a decir aquello. Y si no, te vas acá a la vuelta donde tienen el colchón de no sé qué, y te van a decir. Entonces, y fui para ver, y era verdad, me dijeron lo que el tipo dijo que iba a decir. Entonces dije, el tipo sabe todo. ¿Cómo voy a comprar un colchón si el tipo me está... Es más caro, pero es mejor? ¿Se entiende? Entonces el planteo es, nosotros, ¿cómo podemos saber eso? Llama a la competencia. ¿Qué te dice? A ver, oiga. Entonces vos le decís, mira, ¿sabes qué? Si vos llamás al flaco aquel, te va a decir esto, te va a decir esto, vas así, pero la dinámica de trabajo es esta, entonces el tipo lo va a hacer y va a decir, flaco, sabe un montón. ¿Por qué? Porque tenés un montón de información. Nadie se preocupa por la competencia. Ganaste confianza. Por supuesto que ganaste confianza. ¿Por qué? Porque sos un experto, porque sabías un montón de cosas que yo no sabía, porque me las dijiste. Entonces me transmitiste confianza. No te guardas nada. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que no le compra un tipo que no solo me ofreció su servicio, que aparte era más caro, y encima me dijo todo lo que me van a decir? Sabe todo. ¿Se entiende? Entonces, eso es un factor importante, estar al tanto de que no vivir en mi mundo acá, yo hago esto y voy a hacer esto otro, porque si yo no levanto la vista a ver qué están haciendo, capaz que es como armar una pieza de verdad, y mi competencia, vamos a armar un castillo con Lego, dale, genial, y un boludo armando así, y levanto la vista y un flaco que tiene un castillo así, no, vos tenés aquí mirando como el resto y vas armando, y de eso se trata, ¿se entiende? Volviendo al relacionamiento y a cómo diferenciarnos, hay miles de tácticas. Hay un libro que se llama Delivery Happiness, que lo escribió un flaco que creó una empresa que se llama Zappos. Zappos después la compró Amazon en un montón de millones de dólares, vimos esos números todos extravagantes. Pero básicamente el tipo se dedicaba a brindar servicio de excelencia. Y el servicio de excelencia tienen casos, muchos casos. Uno de los casos, por ejemplo, es una persona que quería comprar, vendían zapatos, nada más, zapatos, zapatillas, etc. Una persona quería comprar unas zapatillas y no estaba, el vendedor se la vendió igual, la cobró, se fue a una tienda, la compró y se la mandó por correo. ¿De acuerdo? Entonces, historias como esas hay un montón. El planteo acá, ¿cuál es? Por ejemplo, hay un caso de una clínica de ortodoncia para niños. ¿De acuerdo? Todos saben lo que es la ortodoncia para niños. Genial. Entonces el planteo es, piensen en estas industrias. El peluquero, el dentista, el barbero, si querés meter, y cualquier otro servicio que vos, mientras estás en el lugar, vivís la experiencia, pero cuando te vas, te fuiste, no pasa nada, te olvidás. ¿Se entiende la idea? Imaginemos un caso en donde yo tengo que llevar a mi nene al ortodoncista, entonces hay todo un proceso, una secuencia de información. Entonces lo normal es,
voy, se atiende, todo, bueno, chao, bueno, que no como, caliente, duro, ¿verdad? Te fuiste, listo, genial. Ahora, ¿qué pasa si de pronto me empiezan a enviar información sobre cómo es el proceso, cómo funciona? Viste que los profesionales no te explican un carajo. Te dicen, bueno, listo, está acá, sí, le va a doler, ¿no? Que coma comida fría, ¿no? Caliente, que no se le saque el bracket, que a la noche se ponga tal cosa, pero en realidad no sabemos bien qué pasa adentro. Sabemos que se mueven los dientes, que te duele un poco, pero ¿cómo es? O sea, ¿cómo ayudo a todo este proceso? Entonces, ¿qué sucede si armamos una campaña de mails, de mensajes, de lo que fuere, en donde explicamos los procesos? ¿Qué tipo de comida es mejor? ¿Cuál no? ¿Qué sucede si se le duele? ¿Qué podemos hacer? Recetas y mil cosas adicionales, ¿sí?, al proceso para ir acompañando el proceso. Mientras tanto, no está la consulta, pero sigo en ese proceso y tengo en la mente constantemente dando vuelta la clínica de ortodoncia. Existe algo que se llama awareness. El awareness es el posicionamiento de las marcas dentro de la mente del consumidor. Entonces yo te digo, decime 10 marcas, y seguramente vas a decir McDonald's, Nike, Coca-Cola y 50 boletos más. Entonces, ¿el punto cuál es? ¿Por qué recordamos ciertas marcas? Las marcas se recuerdan por la cantidad de impactos que tienen en nuestra cabeza. A mayor cantidad de impactos, mayor recordación de marca. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para generarle mayor cantidad de impactos? En el mientras tanto no está acá, porque cuando está acá es genial, y cuando no está, ¿qué hago? ¿Se entiende? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo marcar un diferencial? Si buscan en YouTube efecto wow, efecto wow, hay un canal de YouTube que habla sobre técnicas que se denomina wow, esta técnica. ¿Por qué wow? Wow es de wow, como que genera la sorpresa de sucede algo que realmente no esperaba. Lo normal que es, yo pago por algo, el servicio a cambio, genial, hasta ahí es lo esperado. Ahora, ¿qué sucede cuando viene un adicional? Por ejemplo, compro un horno eléctrico. Genial, me llegó el horno eléctrico, fantástico, dentro de 4 días, 4 días, listo, bárbaro. Ahora, ¿qué sucedería si después de comprar el horno eléctrico me llegan recetas para hacer con el horno eléctrico, buenas prácticas, productos para limpiar el horno? ¿Cómo se limpia el horno? ¿Cómo se limpia el horno eléctrico? Si es eléctrico, no le puedo usar agua. Le pongo un trapo mojado, pero si se cae algo que después se endurece, si hago una pizza, se cae mozzarella, después la mozzarella se endurece, queda negra, y si raspo y le quito la losa, o sea, ¿cómo se limpia el horno eléctrico? ¿Alguno sabe? Nadie sabe. Entonces tenés que buscar en YouTube cómo limpiar un horno eléctrico. El planteo es, ¿qué pasa si el tipo que le compró el horno eléctrico me lo mira? Y vamos a un planteo más atrás. Voy a redes sociales, tengo 2 tipos de perfiles. Uno me habla sobre hornos eléctricos, la promoción del Día del Padre, Hot Sale, Día de la Madre, todo un montón de promociones para vender el horno eléctrico. Y este tiene una página de Facebook donde me explica recetas para hacer con horno eléctrico, con horno a gas, con microondas, ¿de acuerdo? Para un viernes, con económicas, caras, gourmet y un montón de boludeces más. ¿Cuál creen que tiene más posibilidad de ganar likes, seguidores, comentarios, compartidos y un montón de boludeces más? Este de acá. De eso se trata el efecto wow. Que por cierto, vale aclarar que esto es circular. En marketing se dice que es mucho más fácil venderle a un cliente existente, es mucho más fácil y económico venderle a un cliente existente que salir a buscar un nuevo cliente. ¿Se entiende? Con lo cual acá los objetivos, las estrategias que voy a buscar también son 2. Uno es la fidelización. ¿Bien? Porque la fidelización me genera promotores, que es lo que estuvimos conversando. Y por otro lado voy a buscar las técnicas de que se denominan el upselling, o el upsell, o el cross-sell. Cross-sell o upsell viene de cross-sell, por ejemplo, es me compró un celular, ok, le puedo vender la fundita, un auricular, la mica, ¿de acuerdo? Son ventas cruzadas, significa que puedo vender servicios adicionales al que ya me contrató.
Y si eventualmente genero el efecto wow, recordación de marca, me dice que está satisfecho y un montón de evoluciones más que sucedieron, me acordé de las vacaciones, lo llamé por teléfono, o sea, está satisfecho con mi servicio, le voy a ofrecer otra cosa nueva. O el upsell es, ok, me contrató X, por ejemplo, me vino a preguntar por un iPhone 7 y yo le hablé del iPhone 10. Y le conté las características, cómo funciona, y termina llevándose el iPhone 10. ¿Se entiende la idea? Primero indago en la necesidad, conozco al cliente, etc. Esto es lo que más o menos voy a buscar. Sobre todo esto sucede en base a una plataforma tecnológica. Todo esto sucede con tecnología alrededor. De CRMs, de sitios web, de bots, de aplicaciones y de gente que aplica los aspectos técnicos sobre esto. Pero básicamente este es el escenario con el cual se van a encontrar a la hora de salir en el mundo digital a vender. La realidad es que si prestan atención, terminamos hablando de cosas más reales, del mundo real, de las relaciones entre las personas, que de lo comercial o de lo tecnológico del marketing digital. El problema es que los digitales se olvidan que atrás hay personas. Y las personas reaccionamos todas más o menos de la misma manera. Y todos queremos lo mismo. Bueno, siempre hay locos que quieran lo distinto, pero la mayoría quieren lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si nos remitimos a eso, lo único que hacemos es usar las distintas, ya sea por ejemplo Salesforce Automation o Nurturing, lo que busco es acompañar el proceso de decisión de compra. Acá no interactúa con nadie, acá interactúa con una persona, pero el objetivo es el mismo. ¿Cómo lo tengo que lograr? Generando confianza en el usuario, acompañando sobre cómo él va a decidir, cómo procesa su decisión de compra. Entonces lo acompaño en este proceso. ¿De acuerdo? Acá él está investigando sobre un producto o servicio. Eventualmente por ahí se le despierta la necesidad y empieza a averiguar sobre la competencia. Entonces, ¿qué puedo hacer para generar mayor recordación de marca? Mayor cantidad de impactos sobre el usuario para que me compre eventualmente a mí. Después voy a utilizar tecnología de la plataforma, hay un proceso de optimización para que se convierta el dato. Bueno, hay una magia casi de 10 años de cosas que se pueden hacer acá, pero creo que más o menos entendiendo esta dinámica de generación de demanda, relación de la demanda y relacionamiento, se puede llevar un marco de cómo dividir las tareas. Porque el problema que tiene el emprendedor en ocasiones es que está en la misa y en la procesión. Y el problema no es estar en la misa de procesión, porque muchas veces podemos estar en la misa y en la procesión. El tema es discernir dónde estoy ahora, ¿estoy en la misa o en la procesión? Porque imagínate si estás en la procesión y haces lo que haces en la misa, estás en el horno. Entonces el planteo es, che, ¿qué estoy haciendo ahora? No, estoy generando tareas de generación de demanda. Ah, fantástico. Google, fantástico. Che, ¿y ahora qué estoy haciendo? Ahora estoy vendiendo. Ah, bueno, estoy en este cuadrante. Entonces sé mentalmente en qué cuadrante estoy, qué sombrero me pongo y de qué debería actuar en ese momento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo hasta acá? Sí. ¿Alguna pregunta? Habías hablado de la diferencia entre el outbound y el inbound, ¿me recordás? Sí, bien, perfecto. Siempre hablamos de outbound, es verdad. Bueno, el inbound. El proceso del outbound es publicidad. Netamente publicidad. ¿Puedo borrar? Bien. Hablamos de publicidad. El outbound es interesante porque es de corto plazo. O sea, yo puedo plantear un proyecto mañana y le damos OK. Ahora, le voy a contar una historia. Un día alquilé un inflable para un enemigo. El inflable lo recibió mi esposa, lo armaron, hay un castillito. Cuando viene el flaco a buscar el inflable, aparece en una Ranger, último modelo, grosísima, a buscar un inflable. Yo dije, para, ¿cómo tiene que camioneta el chabón del inflable? Acá anda algo mal. Entonces empiezo a indagar con el flaco, de qué se trataba, cómo era. Y yo, che, le alquilás muchos inflables, haciéndome el boludo, como que no mira la cosa. Y el chabón me liberó toda la data. Yo dije, esto es recontra rentable. Bueno, automáticamente registré jumpingkids.com. jumpingkids.com. Armé un sitio web de alquiler de juegos inflables. ¿De acuerdo? Yo no tenía ni un solo inflable. Pero quería ver si había posibilidades de alquilar inflables. Entonces contraté un servicio que se llamaba Skytel. Que por cierto existe en esta empresa, se llama Skytel.
Skytel te brinda un servicio, en aquel entonces me acuerdo salía 110 pesos y te daba un centro de llamado telefónico. O sea, vos llamabas las 24 horas del día y decía, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Jumping Kids, ¿en qué puedo ayudarlo? Entonces la persona decía, sí, quería averiguar, y entonces la persona le decía automáticamente, mira, en este momento la persona que se encarga de eso no te puede atender, pero si me dejas tus datos te van a llamar un ratito. Entonces la gente dejaba el dato y te llegaba por un beeper. Entonces beeper. Te llegaba en un beeper, mirá lo que me acabo de acordar, un beeper era una cosa cuadrada, así que tenía como un mensaje de texto. Imagínense que viejo este proyecto. Y a su vez contraté publicidad en una revista que sigue existiendo, tal vez algunos de ustedes la conozcan, que se llama Planetario. Si van a las casas de juguetería, ropa para chicos, hay una revista que se llama Planetario, larguita así, ahí están todos, se dividieron en dos partes. Bueno, me acuerdo pagaba 400 pesos por mes. Yo quería saber cuántos inflables podía llegar a alquilar por mes. Obviamente cuando me llamaba decía no, que los había alquilado a todos. Para que sigan buscando, no iba a decir sí, después no iba a aparecer. Pero el planteo era el potencial de demanda que tenía para poder hacer el proyecto. Bueno, la rentabilidad de un inflable la lográs en 6 meses. O sea, en 6 meses llegas al break-even, o sea, te pagaste el inflable. Y te dura 2 años. O sea, le podés sacar un montón de plata. El problema es que un inflable es un bicharraco así gigante, con lo cual necesitabas un lugar para poner el inflable. Después tenías que hacer la logística, que era cargar ese monstruo a un lugar, llevarlo, después lo tenías que ir a buscar. Armarlo. Era un trabajo horrible que dije, no voy a dejar de hacer esto. Armarlo, inflarlo ahí, todo. Bueno. En fin, la cosa es que no lo hice, pero el punto, ¿cuál era? Probar la viabilidad. Ahora, existe, por ejemplo, cualquier proyecto. Viene un cliente, por ejemplo, me acuerdo de un cliente que me dice, che, mira, quiero vender repuestos para camiones. Yo, ¿repuestos para qué? Por internet. ¿Cuántos camioneros hay que buscar repuestos para? Y bueno, miremos. Hay una herramienta de Google que se llama Google Keyword Planner. ¿De acuerdo? Google Keyword Planner te muestra, vos pones una palabra clave y te dice cuántas personas buscan esa palabra clave por mes por localización. Es decir, che, quiero ver en La Plata cuántas personas buscan repuestos para camiones. Y te dice. Con lo cual vos podés analizar el potencial de demanda de un producto o servicio, incluso antes de haberlo hecho. Con lo cual, si vos ya más o menos conocés la demanda, decís, ok, ya empezás a analizar la competencia y puedes hacer millones de cosas. Hay una herramienta que se llama SEMrush, que no solamente sirve para analizar la demanda, sino te muestra las campañas publicitarias de la competencia, qué está haciendo, el nivel de posicionamiento orgánico, qué palabras claves está usando, y millones de cosas más. Así que, gente, podríamos hablar hasta las 5 de la mañana y seguiríamos hablando de estos temas porque hay millones para hablar. Así que, no sé qué hora es. Ya estamos. Estamos, no tengo mucho más que decirles. Les agradezco muchísimo la atención. Espero que lo hayan disfrutado. Y desde ya, como dice Mafalda en muchas ocasiones, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Entonces, la idea cuál es. Si ustedes tienen una duda, dicen, che, ¿qué hago con esto? Me llaman, me mandan un mensaje, me siguen en alguna red social, che, yo me pasó esto, ¿de qué se trata? Y ahí capaz que en 5 minutos destrabás un montón de cosas que por ahí te hubiese llevado un montón de tiempo. Entonces yo lo he hecho, yo he preguntado a otras personas y esto se trata de esto, ¿no? Se trata de relacionarse con las personas, se trata de generar valor, de generar vínculos que sirvan a lo largo del tiempo para cosas. Así que desde ya muchísimas gracias por estar. El mejor de los éxitos en sus proyectos y nos vemos en el próximo video. Bueno, en Instagram y en Coso y en Facebook estoy como Jonah Baldovino. Esto es Facebook e Instagram, ¿no? Facebook. Bueno. No, por favor, gracias a ustedes.